comedor. Ah, no, aquí Buenas está. tardes, vamos a empezar. Buenas tardes, pastor. Buenas, ¿Cómo está mi pastor? Buenas tardes. Bien, ¿cómo gracias. estás? Buenas tardes, mi pastor. Buenas Vamos a tardes, empezar Ignacio. esta nueva sesión y lo vamos a hacer con una oración al Señor. Amén. Hermano Cristian, por favor, llévenos la oración. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, por esta oportunidad que tú nos permites en esta tarde, Señor, el unirnos nuevamente junto a nuestros hermanos, junto a nuestro pastor, Padre, Amén. en este tiempo de estudio de tu santa y maravillosa palabra. Señor, gracias por este día, por la salud, por la vida, porque nos han librado de todo peligro, de todo Amén. mal. Gracias por tu provisión, Así es, Señor, por Señor. tu protección, porque has sido bueno, Padre eterno, Amén. porque has sido con nosotros en esta hora. Rogamos en este momento que tú nos puedas lavar y limpiar con la sangre de Jesucristo, Amén, Señor. que nos des en este momento la concentración, el entendimiento y la gracia para que sea tu Espíritu Santo el que nos pueda ministrar y alimentar en esta hora, Señor. Toma Amén. dominio de nuestro pastor también para que él pueda, Señor, compartirnos la enseñanza de esta noche y permite que podamos estar con un espíritu de discípulo y podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Amén. Oramos, lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, vamos a empezar entonces. Hoy día no vamos a revisar las tareas porque supongo que todos ustedes leyeron el capítulo 4 del libro de Clave de la Interpretación Bíblica. Y si no leyeron todo el capítulo, por lo menos leyeron el párrafo que les mandé yo, que más o menos, a ver, no es que resuma todo, pero permite entender muy bien la problemática de leer bien. ¿Eh? Así que espero que hayan disfrutado la lectura. Si usted por algún motivo no lo leyó, haga un esfuerzo esta semana. Vamos a dar la tareita también más rato, que es de lectura también. Y lo que viene ahora es, digamos, ya entramos en el área grande, metiéndonos casi al área chica de lo que es la interpretación bíblica. Hemos estado haciendo un precalentamiento, hemos mirado acerca del instructor, del que va a leer, del expositor, hemos leído acerca y hemos estudiado de la Biblia, y ahora vamos a ir vimos el método también, y cuando estudiamos los métodos, vimos que el método que más se apropiaba a sacar una buena verdad de la escritura era el método gramático histórico. ¿Y qué es lo que era gramático histórico? Aplicar las reglas de la gramática, una interpretación directa, no por fábula, no por historia, no por alegoría, una interpretación directa de la escritura, lo que entendemos, lo que leemos, que es lo que enseñaban los padres de la iglesia como Lutero y Calvino, y esto acompañado del contexto histórico. Entonces, digamos, a empezar a aprender las técnicas que se usan o las cosas. Esto lo hacemos todos los días, lo que yo voy a enseñar hoy día, el próximo miércoles y el que sigue, son 3 miércoles seguidos, no es nada nuevo, lo hacemos todo el tiempo, pero le vamos a poner nombre y lo vamos a ordenar un poquito para que nos demos cuenta cómo lo que estamos haciendo en forma intuitiva realmente lo hacemos siempre. Entonces partamos entonces con la presentación de esta tarde, hermenéutica básica. De repente vamos a parar, Juanito, y vamos a cambiar, ¿ya? Bien. Entonces, cuando empezamos nosotros a estudiar esto de la parte gramatical, con lo primero que nos encontramos en el capítulo es leer bien, que usted supone que lo leyó. Y ahora vamos a entrar a la palabra individual. Y de ahí vamos a ir avanzando cómo leer un texto. Acuérdense que la temática nuestra es tomar un pasaje de la Escritura, un versículo de la Escritura, y tratar de extraer de él la verdad. ¿Y cuál es la verdad? No solamente lo que está escrito, sino lo que el escritor bíblico trató de decir con ciertas palabras. Lo primero que tenemos que decir aquí, que las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro. Esto es porque cada palabra, el significado de una palabra no depende de la palabra en sí, sino de su relación con las restantes palabras del contexto. O sea, una palabra cuando nosotros leemos,
no sabemos exactamente lo que significa, en muchos casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, no sabemos exactamente qué quiso decir, a menos que sepamos de qué está hablando el autor. Por ejemplo, si nosotros estamos, algo básico para nosotros que entendemos mejor que el hebreo, el griego y el arameo, cielo. Vamos a traducir cielo al inglés. ¿Qué palabra usaría usted? Yo sé, la primera que le venía a la mente a usted es sky, que es el cielo estelar. Pero yo podría decir que cielo es ceiling, que es el cielo de mi casa. Entonces, si yo estoy diciendo, por ejemplo, que estoy trabajando en el cielo de mi casa, no voy a colocar sky. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el contexto de donde está hablando de cielo le da a entender a usted que está hablando del cielo de mi casa, entonces ceiling, no sky. Pero también hay una tercera palabra que se traduce cielo, que es heaven, que es el cielo espiritual, donde está Dios, donde habita Dios, que es distinto al sky. El sky es el estelar, donde están las estrellas, donde están los planetas, donde se mueven las naves espaciales. Pero ese cielo espiritual, ese cielo que nosotros esperamos algún día, que anhelamos llegar, es el heaven, que se cree heaven. El heaven, entonces, si yo le digo a usted, mi corazón anhela llegar al cielo y le pido que usted lo traduzca, usted no le va a colocar al sky, a menos que sea un astronauta fracasado que quiera llegar, frustrado, que quiera llegar a las estrellas. Pero nosotros normalmente diríamos al heaven, ¿por qué? Porque heaven es el cielo que nosotros anhelamos. Entonces, se fija usted como una misma palabra en el inglés se puede traducir a 3 acepciones distintas, lo mismo pasa con todos los idiomas. Eso es lo que está diciendo aquí. Una palabra no es que valga lo que está escrito, sino que depende de qué esté diciendo, de qué esté hablando. Ese es el contexto. ¿De qué está hablando? Estoy hablando del cielo de mi casa que lo estoy pintando, es ceiling. Estoy hablando de que partió el transbordador sin ningún problema, estoy hablando de sky. Estoy hablando de que anhelamos llegar a la presencia de Dios en el cielo, estoy hablando de heaven. Algunas personas, si usted lee por ser el Martínez, que es un libro que también se usa para esta de hermenéutica, él dice de que ningún traductor bíblico se puede considerar, perdón, ningún intérprete se puede considerar intérprete bíblico si no domina el griego y el hebreo. El autor que nosotros estamos siguiendo, que es Tomás de la Fuente, él dice, mire, eso es una exageración, pero sí nosotros tenemos que entender y saber el significado de las palabras originales. Y las palabras originales, usted sabe que están en griego y en hebreo. Entonces, para el estudiante que nunca, como el caso de nosotros, que nunca tuvimos la oportunidad de estudiar griego o hebreo, hay libros de consultas para ayudarnos, libros sobre la gramática de los idiomas y el vocabulario del texto bíblico. Pero, ojo, algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar teología. En teología no hacen un curso básico de hebreo, es tan básico que en el fondo usted no sabe nada. Entonces, esto cuando usted estudia por ser teología en la Universidad Católica, ahí usted tiene que aprender sí o sí griego, sí o sí latín, sí o sí hebreo. Y si usted, por ser un ejemplo, aquí hay una hermana que es nuestra que participa en la Iglesia Católica, todos los sacerdotes tienen que saber estos idiomas para ordenarse sacerdotes. Ellos son muy educados, muy más preparados que nosotros. ¿Ah? Entonces, cada una de las palabras que nosotros seleccionemos cuando estamos estudiando y queremos saber, esta debemos buscar en un buen diccionario bíblico de hebreo, del griego al hebreo, y se puede ampliar esta búsqueda en una concordancia. Mire, voy a poner un ejemplo de cómo estudia la gente que sabe esto. ¿Ah? Este ejemplo está ahí en el libro de ustedes, en el Tomás de la Fuente. Entonces, por ejemplo, la palabra metaoeo, que es arrepentirse. ¿Qué significa? Cambiar de pensamiento u opinión. Ahí están las raíces. Meta y neo. Noé. Esta idea no resalta en las traducciones comunes como en el Marco 1.15, por ser arrepentidos y creer en el Evangelio. Sígame la idea, por favor. Comúnmente la idea de tristeza o remordimiento está asociada con el arrepentimiento.
Y la Biblia sí enseña que estos sentimientos acompañan al arrepentimiento, pero la esencia del arrepentimiento no está en las emociones, sino en un cambio de actitud. O sea, cuando usted habla de arrepentimiento, más que la emoción de estar triste, de sentir remordimiento, cuando usted está arrepentido, está mostrando un cambio de actitud. Entonces, según esto, entonces, la versión popular es más correcta cuando traduce y dice: vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. En vez de arrepentidos, es vuélvanse a Dios. Entonces, esto es lo que nos da a entender cuando nosotros estudiamos las palabras, el sentido de la palabra. Por ser, decíamos nosotros, arrepentidos y creer en el Evangelio. Pero cuando nosotros usamos el concepto formal de la palabra, lo que indica la etimología de la palabra, tendríamos que decir, en vez de arrepiéntense, vuélvanse a Dios, cambien de actitud ante Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Vamos a hacer un alto en la presentación y les voy a presentar algunas herramientas como las que he mencionado, que son los diccionarios bíblicos y las concordancias. Libros de apoyo, ¿no? Sí. Sí, aquí. Entonces, vamos a ver ahora las herramientas auxiliares que yo mencioné recién, que son, primero, el interlineal. ¿Qué es lo que es interlineal? Hay Biblias y Nuevo Testamento que vienen como la figura que está puesta ahí delante suyo, que vienen escritas en una línea, en el hebreo o el griego, en este caso, como es el Evangelio, viene en griego, entonces está escrito en el griego y abajito está en español. Entonces usted va leyendo en griego y en español al tiro. Ahora, como vimos de que las palabras no son válidas por sí mismas, sino por el contexto que las apoya, esto interlineal tiene ese problema, que si usted no domina el idioma, podría usted perderse un poquito en la ubicación. Por eso no son muy populares los interlineales, salvo para gente que tiene cierto conocimiento de los idiomas. Pero aquí tiene una herramienta de apoyo, esto los vende en la Sociedad Bíblica, y yo no tengo ninguno de ellos, nunca le he querido comprar por lo mismo, porque considero que hay que saber bastante para no perderse en ellos y no quedar más, más, más enredado que lúcido en cuanto al tema que estamos viendo, ¿ya? Otra herramienta de apoyo es el Bind. Y ahí que terminemos, antes de entrar de vuelta a la otra presentación, le voy a mostrar el diccionario cómo es. Es un diccionario, ¿podemos mostrarlo un poquito? ¿Que me vean? Si ven un poquito para acá, lo que vamos a hacer ahora, voy a mostrarle el Bind. Este es un diccionario bíblico de griego y hebreo. Es más o menos gordito. Ahora, ¿cómo se usa? Eso es lo que les voy a enseñar, cómo se usa. Volvamos a la presentación, entonces. Perdón, antes de volver. Después del Bind, voy a hablar de esto, que es la Concordancia Strong, que también es un libro bastante cototudo. ¿Ah? Voy a hablar de estos dos libros ahora, que son libros de apoyo, cuando uno está haciendo una traducción ya más dedicada, más delicadita. ¿Ah? Ahora sí. Entonces, por ejemplo, si usted busca la palabra aceite de oliva en el diccionario Bind, le aparece toda esta descripción. Voy a leérselo porque es interesante, perdamos un poquito de tiempo, pero para que vea usted que este elemento, cuando usted tiene estos libros a disposición, tiene un material muy exquisito. Por ser, dice, este vocablo tiene, ahí dice de los idiomas en que se encuentra, y luego aparece 190 veces. Y aparece durante todos los periodos del hebreo bíblico. Shemen significa aceite de oliva.
Ahí está por ser en el Génesis 28-18, cuando se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ahí se usa esta palabra, shemen, que es aceite de oliva. También el aceite de oliva se usaba para ungir a un futuro rey. Ahí tiene cuando se ungía a los reyes. Se ungía a las personas en la cabeza como señal de luto y como señal de regocijo. Fíjese lo que estamos viendo aquí. La misma palabra era para señal de luto y la misma palabra para señal de regocijo. Por eso nosotros no podemos llegar y decir, el aceite de oliva es señal de luto. No, porque también era de regocijo. No me cambie. También se ungía el lóbulo de la oreja y los pulgares y del pie, de la mano y del pie, para una purificación ritual. Se usaba para preservar el cuero de un escudo. En el proceso de hacer pan, como un medicamento. Por sus múltiples usos, el aceite fue un producto de alto valor comercial. En muchos contextos, semen tal vez puede referirse a la propia oliva o aceituna. Entonces, lo que yo quiero explicarles es que en todas estas citas que están apareciendo ahí en paréntesis, aparece en la Biblia la palabra semen, que significa aceite de oliva, y tiene diferentes acepciones. Entonces, la gracia de estos diccionarios es que usted, cuando use este diccionario, puede ver a qué se estaba refiriendo cuando escribe aceite de oliva, porque no es lo mismo hablar de aceite de oliva cuando están haciendo pan, que aceite de oliva cuando están ungiendo a un rey, que aceite de oliva cuando están de duelo, que aceite de oliva cuando están de regocijo. ¿Se fija? En diferentes usos que se da. Entonces, y usted va a decirme, sí, pastor, pero ¿de qué se refería cuando estamos hablando del Levítico? Usted se va a este libro y dice, cuando Levítico 14-17, el semen se usaba para preservar el cuero de escudo. Ya, no es el que me sirve. En Éxodo 29-2, ahí está hablando del proceso de hacer pan. En Ezequiel 16-19, ahí se usaba como medicamento. Entonces, una misma palabra puede usarse para diferentes cosas. Cuando decíamos nosotros cielo, ceiling, cielo de la casa, sky, cielo estelar, heaven, cielo espiritual. Lo mismo aquí con el aceite. El aceite tenía diferentes usos la palabra en las traducciones de la Biblia, y aquí en estos diccionarios aparecen todos sus usos. Y aquí hay más ejemplos, no se los voy a leer todo para no alargar este tema, pero aquí cada una de las veces que aparece en la Biblia, aparece, pero no solamente dice que aparece la palabra aceite, sino que explica a qué se está refiriendo, por ser una clase de perfume aquí, a un ungüento. Y mire lo que dice abajo, un hombre aparece también como 4 veces y significa fuerte y robusto en Isaías 10-16, y como lugares de abundancia en Daniel 11-24. Son la misma palabra, shemen, se usaba para todas estas cosas, pero eso es cuando es un nombre. También podría haber sido un verbo. El verbo es sheman y aparece 5 veces. Está consignado en arameo, siriaco y arábico, y el vocablo significa crecer y engordar, y ahí están las partes en que sale. Puede ser también un adjetivo. El adjetivo Shema, en el cual aparece 10 veces, ahí está el lugar en que aparece y en qué se transforma, se traduce, en robusto o musculoso. ¿Qué quiero decir con esto del Vine? Cualquier palabra que usted busque en el diccionario Vine, le va a aparecer todos los lugares de la Biblia en que aparece y qué quiso decir el autor en ese lugar cuando usó esa palabra. Esa es la importancia de un diccionario bíblico como el Vine, que usted puede decir, mira, aquí está refiriendo, por ser, vamos a ver unos ejemplos más adelante sobre la ley, y usted esto lo tendría muy claro si hubiese tenido el Vine a su mano. Strong, el otro libro que le mostré es la concordancia de Strong. Este libro es un poquito más complejo que el anterior para buscar. Voy a tratar de explicárselo de la forma mejor. Mire, por ser aquí, son fotografías que saqué con mi celular, así que no son de alta calidad, y me disculpe usted, por favor. Esta es la hoja en que aparece la palabra fe, buscada en la concordancia Strong. Si se fija, en la primera columna de la izquierda suya, pasadito de la mitad, está la palabra fe. Y de ahí, todo el resto de la hoja, que son 3 columnas prácticamente enteras, es todos los lugares de la Biblia en que aparece la palabra fe.
Voy a colocar una foto que tengo donde pongo más cercano el inicio. Ahí está la palabra fe, ¿ve? La palabra fe, para que usted sepa, aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. En Número 35:30, en Isaías 57:11, en Habacuc 2.4. En el Nuevo Testamento, miren, no sé cuántas veces aparece, pero aparecen todas esas hojas que les mostré. Pero ¿qué quiero mostrarle ahora? Por ejemplo, Nuevo Testamento, Mateo 6:30 dice, no hará mucho más. Ahí cuando su punto suspensivo es que corta el versículo, hombres de poca fe, la F representa fe, para no colocar toda la palabra completa, y hay un número al lado, 36:40. Y fíjese, en el mismo Evangelio, en el capítulo 8, dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe, pero aparece un número distinto, 4102. Entonces, algo debe significar esos números. Vayamos al 3640, al 4102 primero. 4102, ahí está, usted lo busca. Este libro tiene una primera parte donde están todas las palabras y luego viene una parte en que están todos estos números que estamos viendo ahora, que son los significados en el hebreo o en el griego. Por ser 4102 es griego. Ahí está en griego escrito la palabra fe y al lado la latinización de ese hebreo, de ese griego, perdón, que es pistis. ¿De dónde viene el fe? Entonces, de pistis. Persuasión, credibilidad, convicción de verdad religiosa o la veracidad de Dios o de un maestro. Esta es una hoja porque si continúa la otra línea nada más. Un maestro religioso, confianza en Cristo para salvación, constancia en la profesión, por extensión el sistema de verdad religiosa, evangelio en sí mismo, fe, fidelidad, fiel, gracia. Todos esos conceptos están asociados cada vez que aparece en el diccionario la palabra pistis, que es el 4102. Si retrocedemos más, vimos de que este es el 8.10. Ni aún en todo Israel he hallado tanta fe. Entonces el 4102 se refiere a qué? Dijimos, a una fe salvadora, a una fe en Dios, a una fe en las cosas enseñadas por los ministros religiosos. ¿Se fija que va de acuerdo con eso? Ni aún en Israel he dado tanta fe. Esta mujer que no era israelita tenía tanta fe que ni siquiera en Israel, donde le enseñaban los maestros, donde veían las cosas de Dios, donde estaban enseñados en la Torá, había tanta fe como en esta mujer. Una fe salvadora. Por eso esa mujer fue salva, porque fue una fe salvadora. Veamos la anterior, el 3640. El 3640 es desgracia, confusión. Y viene la palabra fe, ahora ya no aparece como pistis, aparece como kelimult, que ahí está en griego, ahí está la latinización, y es desgracia, confusión. ¿Qué tiene eso que ver con fe? Miren lo que leímos. No hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. ¿No es un regaño que le está dando el Señor? ¿No les está tirando la oreja el Señor por su falta de fe? ¿Se fija que esa fe entonces es distinta a la otra fe? Por eso cuando usted encuentra la palabra fe en la Biblia, no puede llegar y decir, fe es... No, la fe depende de qué está acompañada, depende del momento en que lo dijeron, es la palabra que usaron. Aquí, en el 4102, es una fe salvadora. Ni aún en Israel he hallado tanta fe salvadora como en esta mujer. En el de arriba, en el 3640, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Es una desgracia que tengan tan poca fe. Es una vergüenza que tengan tan poca fe. Esa es la gracia de esta concordancia. No solamente le van a mostrar el lugar en que aparece la palabra fe, sino que le van a mostrar qué estaba tratando de decir el autor en ese lugar específico con la palabra fe. Espero que le haya quedado claro, ¿no? Ahí quedamos. Vamos a volver a la otra presentación. Hemeroteca esa.
Entonces, nosotros ya dijimos ya de que cómo lo hace la gente que, los que están en hebreo y griego se lucen estudiando la Biblia. Los que saben poquito, o muy poco, o casi nada, se van a la concordancia Strong o al Vine. Pero nosotros, que somos más amateur todavía, porque usted no tiene el Vine, a pesar que le esté allí, debe estar pensando de dónde lo va a bajar, y debe estar pensando a sacar la Strong. Mire, yo les digo que ustedes se van a perder su poco. ¿Ah? Es bueno que lo lean, sí, es bueno porque aprenden, pero se van a... Entonces, ¿cómo resolvemos este problema nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para, cuando tengamos palabras complicadas, cuando encontremos versículos que no están muy claros? Lo más fácil y lo más confiable hoy día, leer otras versiones de la Biblia. Entonces, ahí usted lo que tiene que hacer cuando usted un pasaje así que no lo entiende muy bien, tiene que tener otra versión de la Biblia a mano. Hoy día es más fácil porque los computadores, los celulares, le ofrecen varias versiones, no solamente la Reina Valera 60, que es la que usamos nosotros en este curso, y la que usa la mayoría de las iglesias evangélicas. Tiene la para las Américas, que es bastante buena, tiene la NBI, que es muy aceptable, tiene la Peshita, que es una maravilla, tiene usted la Biblia de Jerusalén, que también es una buena Biblia, a pesar que es una Biblia católica. Entonces, de esto nace la tarea para la próxima semana. No aparece ahí, pero como ustedes tienen que tener lápiz y cuaderno al lado, porque mire, todas estas cosas que yo hablo, ustedes deberían estar tomando nota. Pero Juanito es tan buena onda con ustedes que les manda las presentaciones, les manda los videos para que ustedes no tengan que escribir. Pero la tarea consiste en lo siguiente: investigar acerca de la Vulgata Latina. Anote, ¿eh? No está anotado en ningún lado. Vulgata Latina. Peshita. Voy a deletrearla para los que la escriban, para que la busquen en internet o donde quiera buscarla. P-E-H-I-T-T-A. De nuevo, P-E-S-H-I-T-T-A. Septuaginta. Septuaginta. Mire, la Septuaginta, la Vulgata Latina son las más importantes y conocidas traducciones. Muy importante y muy conocida. La Peshita es interesante por sus raíces. No se las cuento ahora para no hacerle la tarea. Entonces usted lo que tiene que hacer es leer acerca de qué es lo que es la Peshita, qué es la Septuaginta, qué es la Vulgata Latina. Y escribirlo máximo, pero máximo, por favor, máximo media hoja para cada una. Si usted no encuentra información de ella, investigue de una. No pongo la Reina Valera porque es muy conocida por nosotros. Le van a aparecer ahí conceptos como textos masoréticos y el siriaco. No le tenga miedo. Aprenda que el siriaco, ¿qué es lo que es el siriaco? ¿Qué son los textos masoréticos? Porque usted que está estudiando la escritura, son conceptos que tenemos que manejarlos. Es como que una persona que hace pan no sepa lo que es la levadura y por qué el pan crece con la levadura. ¿Por qué se pone gordito y esponjoso? Si no sabemos eso, no somos panaderos. ¿Ya? Entonces, la tarea para la próxima semana es la Vulgata Latina, media plana, la Peshita, media plana, y la Septuaginta en media plana. Pero no me las mande. No me las mande. Yo, gracias a Dios, sé lo que son, así que no me las mande. Pero la próxima semana, cuando empecemos la clase, vamos a elegir a 3 de ustedes al azar. Uno va a tener que leer lo que investigó de la Septuaginta, el otro lo que investigó de la Peshita y el otro lo que investigó de la Vulgata Latina. Si alguno, esto no se trata de avergonzar a nadie, por si acaso. Si alguno de ustedes no investiga nada, me avisa antes para no considerarlo en la lectura. ¿Le queda claro, cierto? O sea, quiero que todos lo hagan. Pero si alguno tiene problemas porque pucha, no sabe que no logré investigar, no tengo internet, no encontré las cosas, me tuve mucho que hacer, mi señora me mandó a lavar la loza, a lavar la ropa, como lo que me pasa a mí y no nos deja tiempo para estudiar,
usted me avisa con tiempo y yo no lo considero en la selección, ¿de acuerdo? Pero haga un esfuerzo en aprender, porque todas estas cositas, mire, usted cuando le digan después, oye, la Vulgata, no, pues la Vulgata la tiene y usted se luce, ¿se fija? Oye, ¿qué es lo que es la Septuaginta? La Septuaginta es una obra, la pechita, pucha, el pastor malo que se le cachiporrea con la pechita que tiene, usted la va a tener, usted va a saber lo que significa, ¿ya? Sigamos. También hay otras palabras que en su traducción carecen del sentido vivo que tienen en el idioma original. Mire lo que estoy diciendo aquí. Está en amarillo para que le resalte a usted. Carecen del sentido vivo que tienen en el idioma original. Esto sucede porque las ideas asociadas con ella, entre los antiguos, no nos llegan transmitidas con una simple traducción. O sea, si usted traduce la palabra fe, Shema, a fe, no soluciona el problema. Perdón, a fe no soluciona el problema. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La palabra traducida paga, ahí está en griego, opsonia, se usaba para hablar del salario que se le pagaba a los soldados o de las raciones que recibían en lugar de dinero. Y usted sabe de que los soldados ganaban era una paga en cantidad y en calidad miserable. Esa es la verdad. Ganaban muy poco. Por tanto, debemos entender que la idea va incluida como parte del significado. Entonces, cuando digo la paga del pecado es muerte, lo que estoy diciendo en el fondo, el miserable salario del pecado es muerte. Porque la paga se refería al salario que se le pagaba a los soldados, que era miserable, que era pobre, que era poco en calidad y en cantidad. Y entonces, por tanto, cuando dice la paga del pecado es muerte, lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió esto a los romanos fue el miserable salario del pecado es muerte. Y fíjese la diferencia que le queda, por hermano. Aquí es como algo impersonal. La paga del pecado es muerte. Cuando yo le digo el miserable salario del pecado es muerte, le estoy diciendo el pecado te produce a ti una miseria tan grande, es tan pobre, es tan malo, es de tan mala calidad, es de tan mala cantidad, que es la muerte. ¿Se fija la diferencia? Si la Biblia dice la paga del pecado muerto, no, dígame si no sería distinto colocarle el miserable salario del pecado muerte si supiéramos lo que significa en el fondo lo que era paga, que era el salario que se le pagaba a los soldados. Por eso se dice que cuando uno está trabajando con las palabras individuales, tiene que tener cuidado lo que decimos. Disculpen, ¿eh? Lo que estábamos diciendo, que hay palabras que en su traducción carecen del sentido vivo que tenían en el idioma original. Cuando yo traduzco salario o paga, perdón, me quedo como algo, digamos, normal, paga. Pero cuando traduzco el sentido de la palabra, no era paga nomás, era el, el salario pobre, el salario miserable del pecado, es muerte. Ya, vamos avanzando un poquito más. Mira, otra palabra que es interesante analizar, y por eso la puse en este resumen del curso, es la palabra bautizar. Esta es una palabra que no se traduce en la Biblia. Se usa la palabra tal como está. ¿Por qué? Porque cuando fue la reforma en Europa, se comenzó a traducir la Biblia a muchos idiomas, al alemán, al inglés, al español, a los Países Bajos, en fin, a todos los países que tenían al portugués, al italiano. Se usaba la Vulgata latina como fuente como recurso de donde basarse para estas traducciones, la mayoría. Y como había muchas traducciones, el problema era el bautismo. ¿Por qué?
porque bautizar significa, viene del griego batizo, que significa sumergir. Pero el problema está que muchas iglesias bautizaban por aspersión, entre ellas la católica, que era la iglesia mayoritaria, y muchas iglesias habían salido de ahí, entonces tenían el concepto aún de bautizar por aspersión, que es un poquito de agua en la cabeza. Entonces generó problemas. Y para evitar ese problema, simplemente la palabra batisto no se tradujo, sino que se buscó el equivalente en el idioma que se estaba escribiendo en la Biblia, pero no se tradujo. ¿Se fija? Entonces también en la Biblia hay palabras que no traducen la idea original, como estaba viendo antes, y otras que no se traducen para no crear conflictos, digamos, doctrinales. Otra dificultad, mire, este es un problema grave, hermano, que muchas palabras tenían una definición y con el tiempo ha ido cambiando. Por ejemplo, mártir etimológicamente significa testigo, pero cuando hoy día hablo de la persona que es un mártir, no estoy hablando de un testigo. Hoy en español, mártir es una persona que muere por amor de Jesucristo, en defensa de su fe, o por extensión la persona que muere o padece mucho en defensa de otros, es un mártir. Pero originalmente mártir era testigo. Entonces ahí hay una palabra que cuando se usa hay que tener cuidado porque con el tiempo ha cambiado su uso. Hay otras que han nacido en su uso. Por ejemplo, otra palabra es entusiasmo. Tuvo su origen en latín y en griego, hasta 1807 significaba ser poseído por un dios, lo que llevaba también el significado de inspiración sobrenatural o un éxtasis profético o poético. Y hoy día no, pues hoy día simplemente entusiasmo es alguien que está entusiasmado, tiene energía para hacer las cosas. Oye, que está entusiasmado porque anda con ganas de hacer las cosas. ¿Se fija cómo van cambiando con el tiempo las palabras? Hay palabras que nacen. Por ejemplo, hace hasta unos años atrás, cantinfleo no existía. Hoy día cantinfleo es aceptable en la Real Academia de la Lengua Española. Y aquí tenemos en el curso una representante del cantinfleo, porque ella es del país de Cantinflas. Entonces, pero hoy día cuando usted es como Cantinflas, dice, habla y da vuelta para allá, para acá y no dice nada, cantinfleo. Y hay hartos buenos para el cantinfleo, que se dan vuelta y le dan color y hablan y vuelven a hablar y al final usted dice, oye, ¿qué dijo? No tengo idea. Ese es cantinfleo. Entonces, así las palabras van naciendo y otras van cambiando en el tiempo. Entonces hay que tener cuidado con la Biblia porque también hay palabras que en su tiempo tenían un significado y ahora han cambiado. ¿Por qué no nos damos cuenta nosotros? Por las nuevas versiones. Porque, por ejemplo, la Reina Valera, si usted mira la Reina Valera, tiene muchas revisiones. La última fue del 1909, que todavía hay algunos por ahí que le tienen añoranza a ella, pero después vino la 1960, que es mucho más moderna, es mucho más entendible. Pero si usted lee la de 1909, la de 1990, es mucho más entendible que la 60. Entonces, ¿por qué? Porque justamente estas palabras que van cambiando en el tiempo, las van modificando en las nuevas traducciones. Pusimos como ejemplo hace unos días atrás la NBI, ¿no es cierto? Que cuando decía un día de reposo, camino de un día de reposo, y acá decía algo así como un kilómetro. Entonces, esto es lo que hacen las versiones, hacen eso, hacen que para el lector sea más fácil entender un pasaje, eliminando algunas dificultades que mantienen algunas traducciones antiguas. Entonces, el hebreo y el griego no son ajenos a esta evolución semántica. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta este tema de la evolución semántica, y ello nos obliga a considerar lo que se llama el usus loquendi. Este es un concepto que nosotros vamos a usar bastante. No lo tire al papelero al tiro. Es el significado que normalmente tenía una palabra en el lenguaje común de aquella época. Por ejemplo, si yo hoy día le digo a los muchachos jóvenes que están en este curso, o más lolitos, le digo, oye, las micro amarillas, me van a mirar con la cabeza el que está hablando.
Pero la gente que tiene mi edad o por ahí, si yo le digo las micro amarillas, se van a acordar al tiro. Micros que eran antes del Tercer Santiago, que eran amarillas, que andaban por todos lados, llena la gente colgando y que pasaban humeando. Esa era la micro amarilla. Entonces, en su tiempo, ese uso lo que hay tenía sentido en ese tiempo. Yo digo, si yo le digo a alguien, le decían, oye, te parece la micro amarilla, andáis todo echando humo, todo catarriento. ¿Me entendían? Pero si hoy día le digo, parecía micro amarilla, me van a decir, ¿qué está hablando? Porque hoy día no tiene sentido. Pero en su momento sí tuvo sentido. Ese es el uso lo que hay. Entonces, también tenemos que considerar que cada autor tiene su propio estilo, por no decir su lenguaje peculiar, y a veces con palabras en sentido especial, es decir, cada escritor no solamente incluía en sus escritos el uso loqueidi general que acabamos de mencionar, sino que había un uso loqueidi particular de cada autor. O sea, cada autor se refería a ciertas cosas en forma particular. Y ponemos un ejemplo aquí que he sacado del texto. Si tomamos el término carne, del hebreo basar, del griego sars, entonces según el uso loqueidi denotaba qué cosa: carne animal usada como alimento para el hombre, la carne del cuerpo humano como distinta de la sangre de los huesos, el cuerpo humano en su totalidad, el conjunto de la humanidad cuando se habla de toda carne, el elemento transitorio y perecero del ser humano. Pero cuando examinamos lo que hablaba Pablo al respecto a la carne, observamos que en la mayoría de los casos usa el término como una nueva connotación. Él ya no lo usa ni para la carne de animal, ni para hablar de la gente, no. La carne adquiere un sentido eminentemente moral. Para Pablo, la carne es la naturaleza del hombre caído, divorciado de Dios, el asiento del pecado, el origen, la raíz y el origen de todas las obras malas. Si usted lee Gálatas 5, 19, 20, va a ver eso ahí. Entonces, para Pablo, la carne no es parte del cuerpo humano. Para Pablo no es lo que se come y lo que se alimenta. Para Pablo, la carne es el hombre mismo antes de su regeneración con Cristo. Siempre recuerdo yo cuando nosotros llegamos a la iglesia evangélica de San Bernardo, yo era niño, y había un hermano que nos iba a visitar, el hermano Jorge Valderrama, el cual nos adoctrinaba en cierta forma, hacía el discipulado, él iba a la casa siempre, era un carabinero de la Guardia de Palacio, era muy amoroso con nosotros, vestía un terno azul marino impecable, unos zapatos lustraditos, y queda con todo su terno sucio en las rodillas porque nosotros teníamos piso de tierra, y ahí se hincaba a orar con nosotros. Era un hombre muy amoroso, y él nos enseñaba, nos corregía. Y un día llegó a la casa y mi papá le dijo, oh, tengo un problema grave, hermanito, le dijo. ¿Qué pasa, hermano? Le dijo él. Es que sabe que a mí me gusta tanto comer carne, y el domingo dijeron que la carne era mala para el hombre. ¿Qué puedo hacer? Y el hermano se largó a reír, hermano. Y le dijo, no, usted entendió mal. Lo que pasa es que ahí están hablando no de la carne para comer, están hablando de la carne, el cuerpo de pecado de nosotros. Cuando usted fuma, cuando usted toma, cuando usted le pega a su señora, cuando usted maldice, cuando usted roba, esa es la carne. A eso se refiere esa carne. Y ahí mi papá le volvió el alma al cuerpo, porque mi papá era como algunos que están aquí en este curso, que se mandan haciendo asaditos y se ponen en Facebook los asados. Esa gente estaría complicadísimo si el apóstol Pablo se estuviera refiriendo a la carne, pero se refiere a la parte espiritual. Se fija como una misma palabra para una persona significa otra cosa. Entonces, para el apóstol Pablo, la carne no era el cuerpo humano, no era un asadito, no era un bistequito, era el hombre mismo antes de ser regenerado por Cristo. Ese es un usus loqueidi personal de Pablo. Entonces, siempre que usted a Pablo lo ve hablar de la carne, no está hablando del cuerpo humano, está hablando solamente del hombre que no ha sido regenerado por Cristo. Otro problema que tienen las palabras individuales y que uno tiene que tener cuidado cuando está tratando de entender un versículo, es que una misma palabra puede tener significado distinto en una misma época e incluso en los escritos de un mismo autor. Está en amarillo para que le quede clarísimo. Por ejemplo, el término mundo,
que es cosmos. Por favor, alguien que me lea San Juan 3:16. Démelo. Por las pantallas. San Juan 3:16, por favor, alguien que lo lea. ¿Hoy se fueron todos? Ah, ya. Hermano Andrés. San Juan 3:16. Hermano Cristian, por favor busque usted Primera de Juan 2:15. ¿Cuál dijo mi pastor? San Juan 3:16. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, perdón, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, entonces en ese versículo que acaba de leer mi hermano Andrés, mire que dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos, mundo, que ha dado, o sea, ¿qué es lo que significa mundo ahí? Toda la humanidad. ¿Se fija? Porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad que envió a su Hijo unigénito. Eso es lo que quiso decir cuando dijo mundo, ¿no es cierto? ¿Le queda claro, no es cierto, hermano? Hermana Mónica, ¿le queda claro el concepto, no es cierto? Ya. Lea a mi hermano Cristian, por favor, el otro pasaje. Primera de Juan 2, verso 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese, es el mismo escritor, es el mismo autor que usó cuando dice allá a todo el mundo, a toda la humanidad, en cambio dice, no améis al mundo. Y ahora se refiere a cosmos y usa la palabra mundo, no para referirse a toda la humanidad, sino para referirse a ese ambiente de pecado que es ajeno al creyente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis las cosas de los que están fuera del Evangelio, no améis lo que está fuera del Evangelio, ni las cosas que están fuera del Evangelio. ¿Le queda clara la idea? La misma palabra mundo, el apóstol Juan la usa para hablar de toda la humanidad y ahora la usa para hablar exclusivamente de este ambiente pecaminoso ajeno al Evangelio. Por eso usted cuando tiene que traducir una palabra, no puede decir, la palabra mundo significa toda la humanidad, ¿no? Porque puede significar toda la humanidad o puede significar lo que esa forma de vida ajena al Evangelio. ¿Cuál es la correcta? Las dos son las correctas. ¿Y cómo sé cuál usar? Fácil, leyendo lo que está más arriba y lo que está más abajito, que lo vamos a estudiar la próxima semana, que es el contexto. O bien recurriendo a una concordancia, como le mostré recién, que ahí le va a aparecer una acepción distinta cuando hable de el mundo de San Juan 3:16 con el mundo de Primera de Juan 2:15. Volvamos a la presentación, ya nos queda poquito. Entonces, una misma palabra puede tener significados distintos. Por eso, cuando usted está leyendo la Biblia, tiene que tener mucho cuidado y no interpretar de buena primera. Usted no puede interpretar un versículo por un versículo solo. Tiene que hacer un trabajo de estudio. No puede llegar a interpretarse porque usted se puede equivocar. Otro caso similar sucede con la ley. Mire, leamos, alguien que lea, por favor, el capítulo 7 de Romanos, versículos 22 y 23. Pero vamos a ver aquí el tiro. ¿Alguien puede leer Romanos 7, 22 y 23? Ya. Yo, mi pastor. Ya, léalo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjese, en 2 versículos, el apóstol Pablo usó la palabra ley, uno, para hablar de la ley de Dios. Segundo, para hablar de la ley de mis miembros, que se refiere a los impulsos pecaminosos. Y tercero, para hablar de la ley del pecado, que expresa la tiranía de la naturaleza misma, madre de los impulsos. Fíjese, en 2 versículos, el apóstol Pablo utilizó la palabra ley para diferentes cosas. Entonces, cuando yo le digo a usted, oye, la ley, ley es la ley de Dios, a eso se refiere. No, pues en el 23 dice la ley de mis miembros, se refiere a los impulsos pecaminosos. Chuta. Y abajo dice la ley del pecado, que es la tiranía de todos los impulsos que te llevan al mal. Se fija entonces el cuidado que tenemos que tener con las palabras individuales. Algunas palabras tienen algún uso especial en la Biblia. El significado debe ser averiguado por el estudio de varios lugares donde se encuentra. Entonces, ¿qué estamos viendo? La palabra ley recién, la palabra mundo. ¿Cómo usted hace para ver qué significa en diferentes partes? Con una concordancia, que es la que le mostré de Strong. Esa le permite a usted saber qué está significando. Una misma palabra tiene varios significados. Entonces, como depende cómo la puso el escritor, entonces usted lo que hace en ese caso es ayudarse con una concordancia de Strong. Un ejemplo, de nuevo, y lo pongo adrede, es ley. Se muestra muchas veces. No solamente esas 3-4 partes que la mostraba el apóstol Pablo en Romanos 7. Fíjense que se usa de muchas maneras. Los 5 libros de Moisés se le llama ley. A toda la escritura del Antiguo Testamento Jesús le llamaba ley. A los 10 mandamientos le llamaban ley. A la ley civil de cualquier nación se le llama ley. Al poder innato del pecado en el hombre se le llama ley. El evangelio de Cristo se llama ley. El principio de ley en comparación con la gracia y otros. Entonces, una palabra como ley le va a aparecer a usted en esa concordancia con muchas formas y muchas expresiones distintas, porque dependiendo el autor y el lugar, tenía un significado específico. Otro tema interesante son los nombres. Los nombres personales tenían significado especial entre los hebreos que afectan la interpretación misma del texto donde se menciona. Por ejemplo, este versículo es bonito. Noemí significa placentera. Pero ella cuando volvió de vuelta de donde había partido por la hambruna y cuando murió su esposo y sus hijos, volvió solamente con Ruth, dice que le hablaron y dice, uy, qué bueno que llegaste. Y ella le dice, no me llamen Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth 1:20. Y usted dice, oye, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que esto que no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara? Pero cuando nosotros estudiamos un poquito, dice, Mara significa amarga. Y como Noemí significa placentera, en el fondo, ¿qué es lo que le dijo Noemí a la gente? Oye, no me digas placentera, llámame amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces, cuando dice, no me llames Noemí, no le está diciendo Noemí, le está diciendo, no me llames placentera, sino llamadme Mara, amarga. ¿Por qué? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Se fija ahí como que cuando usted sabe lo que significa el nombre Noemí, le tiene otro significado? Pensemos en otro, no está escrito ahí, ¿eh? A ver, no está escrito. Pero, ¿se acuerda usted cuando Jesús, cuando están profetizando la venida del Señor y dice, y tendrás un hijo y le pondrás por nombre, el profeta dice, y llamarás tu nombre Emanuel, que significa Dios es con nosotros? Para el profeta, miren lo que está diciendo el profeta está diciendo, le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios es, le está diciendo, oye, y ese niño va a ser Dios mismo que va a estar en medio de ustedes.
Cuando el profeta Isaías dice, y llamarás su nombre Manuel, le está diciendo, en vez de Manuel debería decir, y sabes, ese niño va a ser Dios mismo en medio de ustedes. Por eso es importante, ustedes el trabajo, la mayoría de las Biblias las trae abajito por ahí, trae lo que significan los nombres. Si usted utiliza el nombre, por eso es cuando Jacob pelea con el ángel, y Jacob pelea con el ángel ahí, y el ángel le dice, después que pelea toda la noche y no lo quiere soltar, el ángel dice, ya te voy a cambiar el nombre, te vas a llamar Israel. Y usted dice, bueno, pero ¿y qué gracia que le ponga? Yo encuentro más encachado Jacob que Israel. ¿Por qué le pone Israel? Porque Israel significa el que pelea con Dios. Y como él había peleado con el ángel toda la noche, le cambió el nombre al que pelea con Dios. Entonces, cuando uno conoce esas cositas, empieza a tomar sentido esto de los nombres hebreos. No me llames Noemí, no me llames placentera, llámame Mara. Oye, peleaste toda la noche con el ángel, te voy a cambiar el nombre, va a ser más Jacob, va a ser Israel. Oye, ¿por qué Israel? Ah, porque Israel significa el que pelea con Dios. Vas a tener un hijo y pondrás su nombre Manuel. Vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser Dios mismo en medio de ustedes. Dígame si no sería más lindo así la escritura. Dígame si no sería más precioso. Yo creo. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy día. Usted como buen alumno repase esta clase interesante. ¿No es cierto que es interesante saber que las palabras no es llegar y cambiarlas, no es llegar y traducirlas, no es llegar y utilizarlas, va a depender qué quiso decir el autor. No se asuste ni con el Vine ni con la Strong. Ojalá lo tenga, ojalá la aprenda a usar, ojalá la utilice y crezca en ella. Pero lo más importante es que tenga usted un par de Biblias en otras versiones. El caso mío, cuando yo tengo que leer otra versión, tengo la NBI, que me gusta mucho a mí, la encuentro clarita, bien buena. También tengo la Peshita, y tengo la Biblia de Jerusalén, que me regaló una estimada que está aquí en clase, y con esas Biblias me bato. Pero usted, repito, tiene varias más ahí en su celular o en su computador. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no les quedó claro para repetirlo? No se tienen que asustar, hermano, tienen que ir aprendiendo, asimilando de a poquito, no de un viaje, porque nadie aprende todo esto de un viaje, de a poquito hay que hacerlo hasta que vayamos tomando nuevos conocimientos, nuevas habilidades. ¿Alguien pregunta algo? Ya. Vamos a pasar la lista entonces. Parece que la hermana María Isabel tiene una duda. Hermana María. ¿Alguien tiene duda? Tiene que No, soltar el duda micrófono. ninguna. Lo que quería era que me deletreara la palabra Strom de la Biblia, el nombre de la Biblia. ¿Ya? Strom, S T, T R O N G. MG, ahí me NG. faltaba la MG. N, hermana. N. MG. M. Niño. Ya, Strong. perfecto. Gracias. Hermana María Isabel, el Esteban ya mandó ya los dos libros al WhatsApp. Ya se los mandó ya. Lo amamos al Esteban. Ustedes van a aprender alto y se van a ir todo al infierno por andar pirateando libros. Y mi apoderado también me ha aportado algo. Ya. Tengo 2 apoderados. Ya. Vamos a la hermano Richard Alcaíno, ¿está? Ya, levanta el dedo. Ya. José Bastía. Presente, profesor. El Luis Campo.
Isabelita estaba. Sí, aquí estoy. Eduardo Campo, salud, sí estaba. Sí. Campo. Andrés estaba por ahí, ¿no? Hermano Fernando. Aquí, señor profesor. Hermano Fernando. Acá estamos. Hermano. Está chistoso. Ah. Hermano Héctor. Acá estamos presentes. La hermana María está. La Patricia también. La hermana Mónica. La hermana Ivonne. La hermana Julia. La Gemita. Presente. Yamil está, la hermana Ingrid está, la Sol está, y la Macarena Vergara. Acá estoy. Acá. Ya. Me gusta mirar tu alumno. Pilar Villegas también estaba. ¿Quién? La Pilar. Presente. Mi hermana Rosita también. Sí, presente. Ya. Ya, hermano. Entonces, para la próxima semana, acuérdense de investigar acerca de la Septuaginta, de la Vulgata Latina. Uno de cada uno, puede ser uno de los tres. Hay que investigar de los tres. Ustedes investiguen de las tres, media hojita, no más que eso, porque si no lo voy a echar para afuera. Media hojita nomás, y después vamos a elegir así. ¿De los tres temas o uno de los tres? Y si alguno no lo puede hacer o no lo hace, lo dice con tiempo. ¿Alguna duda con ¿En la hoja de tamaño carta o de oficio? una cartulina? Pesquenla. No puede ser en esos tacos que son así chiquititos, esos tacos así, miren, esos tacos que son así. ¿Puede ser ahí? Eso, lo que tiene la media señora. servilleta. Pongan cero. Llamando por Chile Express. ¿Alguna consulta seria? Una hoja de parra. Eduardo, que un caballero. ¿O está dormido? ¿Estás durmiendo, Eduardo? El Eduardo que está serio. El Eduardo. Estoy escuchando nomás, estoy pasando ahorita. Lo estoy anotando todo lo que es desordenado. ¿En serio? Ya. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo día. Nos vemos. Chao, querido profesor. Chao. Buenas noches. Saluda a mi pastora.